Maestro querido, cada clase ha sido una gran enseñanza para nuestras vidas. Tocaste en nuestros corazones de la mejor manera. Ha sido luz, color y esperanza. Gracias, gracias por todo. Lo quiero y lo querré eternamente. ¿Qué tal? Es un gusto saludarlos desde el Ministerio de Cultura. Estoy muy contento de poder participar en esta actividad organizada por la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, que por un lado, acercándonos al Día Mundial del Teatro, nos hace reflexionar sobre la importancia que tienen las artes escénicas en nuestro país y el trabajo de todos quienes participan en ellas, desde los directores, productores, actores, aquellos que están normalmente detrás del telón y hacen posible que el teatro llegue a nosotros. Y en estas circunstancias tan difíciles, además, en las cuales han tenido muchos de ellos que reconvertirse y ahora no solamente están detrás del telón, sino muchas veces detrás de las cámaras. El teatro se ha reconvertido y probado resistencia y ahora en muchos casos se está desarrollando de manera virtual. Pero creo que más allá de esta posibilidad de tener el teatro, hay un reconocimiento muy especial que es sumamente importante y estamos muy contentos de que la ENSAT haya tomado la decisión de rendir en esta ocasión un homenaje especial a don Ernesto Ráez, quien no solamente fue además director del Instituto Nacional de Cultura, sino que fue un hombre entregado y dedicado a la cultura y especialmente a las artes escénicas y al teatro. Recordarlo en esa oportunidad no solamente necesario, sino creo que a todos nosotros nos sirve como aliciente y aliento para seguir trabajando, a nosotros en el Ministerio de Cultura, seguramente a todos los que participan en esta ocasión, para continuar en nuestras tareas en medio de una crisis sanitaria global que, pese a todo, nos ha hecho reflexionar también sobre esta importancia que tiene la cultura y el acercarnos a estas formas de expresión que son tan humanas y que son tan necesarias también en estos días. Así que les agradezco mucho por permitirme participar en este homenaje, en este encuentro de gente de teatro y sobre todo tener a don Ernesto como un ejemplo para continuar en la lucha. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Buenas noches a todos y a todas. Es un honor y un placer para mí darles la bienvenida a esta semana de celebraciones por el Día Mundial del Teatro. En esta ocasión, nuestra escuela, la ENSAT, le va a dedicar la semana de celebración al maestro Ernesto Ráez, una importantísima personalidad del Teatro Nacional que desde su producción como teatrista, como director, como dramaturgo, como estudioso del teatro, ha aportado tanto durante todo el transcurso de su vida al teatro, tanto de nuestro país como del mundo. Esta semana tenemos una enorme cantidad de actividades preparadas para ustedes y que queremos compartir con muchísimo cariño. Vamos a tener conversatorios, charlas, vamos a proyectar también, a compartir con ustedes dos de los espectáculos que montó la escuela, con textos del maestro Ráez en los últimos años. Adicionalmente tendremos una mesa de discusión en torno al libro que publicamos desde el Fondo Editorial El Arte del Hombre. Y compartiremos con ustedes anécdotas, saludos y finalmente una reseña biográfica de la vida del maestro. Esperamos contar con su presencia a lo largo de toda la semana. Estamos seguros que entre todos haremos esta semana mágica, maravillosa, como al maestro Ernesto Ráez le hubiera gustado. Un abrazo muy grande y nos vemos todos los días.
Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a nombre de la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático, de la Dirección de Investigación y de la Dirección de Producción Artística del ENSAT, a la mesa del diálogo del libro El Arte del Hombre. Reflexiones de un profesor de teatro como parte del homenaje al maestro Ernesto Ráez. Todos los que hemos conocido al maestro Ernesto Ráez llevamos en nuestra experiencia sus enseñanzas, pero esta noche hablaremos sobre este libro en particular y cómo él enfocó, orientó toda su experiencia didáctica, toda su maestría de maestro de teatro en este libro. Nos acompañan en la mesa de diálogo la actriz y docente investigadora Guadalupe Vivanco y el editor, docente e investigador en educación Jorge Vergara. Muchas gracias a cada uno de ustedes por su presencia esta noche. Y queremos agradecer también a todas las personas que ya se están conectando. Vamos a estar muy atentos a sus comentarios durante la transmisión y si desean formular alguna pregunta, sus aportes al diálogo los responderemos en la parte final de la presentación. Sin más preámbulo, pasaré a presentar a nuestro primer panelista. Él es Jorge Vergara, estudió literatura en la Universidad Nacional Federico Villarreal y la maestría en educación con mención en currículum por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Se ha desempeñado como editor y especialista en la elaboración y diseño de materiales educativos en el sector público y privado. Jorge, buenas noches. Es un gusto tenerte esta noche en la mesa. Te agradecemos que nos acompañes y te escuchamos. ¿Qué tal? Qué gusto y qué honor también ser parte de estos días en homenaje al maestro Ráez, ¿no? Quería empezar justo, bueno, es inevitable, ¿no? Tenemos que hablar del libro. Hablar del libro es hablar también de Ernesto Ráez, porque este texto condensa, ¿no?, toda la trayectoria pedagógica, investigativa, teatral, actoral, de dirección y todas las reflexiones que ha hecho Ernesto Ráez a lo largo de su más de medio siglo de carrera artística, ¿no? ¿Qué es el arte del hombre? El arte del hombre es un texto híbrido, ¿no? Es un testimonio, es un ensayo, es un conjunto de ensayos, un conjunto de propuestas teóricas, de propuestas metodológicas, de propuestas pedagógicas, ¿no? Es un tratado, un manifiesto sobre el teatro, sobre la educación en el Perú, sobre la educación teatral en el Perú, y sobre el arte y sobre el teatro que es finalmente para él, ¿no?, el arte más humano o el arte del hombre, como señala el título. Voy a dividir, ¿no?, mi participación en las aristas que desarrolla el libro o que trata el libro, y la primera de ellas se refiere sin duda a los conceptos, a las aproximaciones teóricas que ha hecho Ernesto Ráez a lo largo de su vida, ¿no? Él, en entrevistas, en testimonios de los que lo conocieron, saben que siempre impulsaba, ¿no?, a los estudiantes y a los artistas con los que se rodeaba a investigar, a teorizar aquellas experiencias, aquellos planteamientos metodológicos que podían surgir, ¿no?, en la práctica y que con una formación sólida podía llegar a convertirse en teoría, ¿no? Para Ráez el teatro es un arte en esencia, ¿no?, una composición principalmente estética cuyo material son las conductas o los comportamientos, ¿no? En sus palabras, cito, ¿no?, es un arte que trata de los seres humanos, hecho por seres humanos para ser visto y oído por la sociedad de los seres humanos, ¿no? Para él, el arte, el teatro, se desarrolla en presencia y sobre todo en el presente de los espectadores y es en esencia un arte colectivo. Ahora, Ráez también concibe el teatro como una cita, ¿no? Como una cita en la que se prepara el actor y también el espectador, y en la que en ocasiones el actor puede invadir, ¿no?, los espacios de confluencia donde subyace el espectador, ¿no? El núcleo del teatro para Ráez es el comportamiento, ¿no?, donde el hombre es signo de sí mismo, ¿no? Y además, en el libro, Ráez desarrolla toda una serie de planteamientos y esquemas en torno al actor y a los comportamientos y a los espacios de confluencia también, ¿no?
En resumen, para él, el teatro una partitura que guía, ¿no?, la representación escénica. En el arte, hombre, Raes reflexiona, ¿no?, sobre el teatro, sobre la enseñanza del teatro y sobre otros tópicos, ¿no?, presentes también en sus reflexiones, como por ejemplo la interculturalidad del teatro, ¿no? Para él es necesario, ¿no?, necesaria que el teatro y que la actividad teatral no se haga con respeto, ¿no?, sobre todo a las culturas, y también se basa en el intercambio, ¿no?, en el intercambio de estas formas diversas de concebir el teatro, ¿no? No solamente en el arte del hombre, sino en todos sus testimonios, sus entrevistas. Rae siempre hace énfasis en que el teatro, ¿no?, en que saquemos esta idea de que el teatro nació en Occidente, en todas las culturas ha habido teatro, y hay mucha riqueza si es que se logra, ¿no?, confluir en todos estos modos de expresión teatral. Cito nuevamente a Raes, ¿no? Lo que unifica y distingue el hecho teatral en todas sus variantes culturales es que es un arte que representa en presencia y en presente las relaciones humanas, y es a partir de esta humanidad, ¿no?, que el teatro se reconoce a sí mismo, ¿no? Ahora, él también en el arte del hombre desarrolla toda una serie de metodologías que ha ido formando a partir de su labor pedagógica, ¿no?, de tantos años, que ha llevado también a otros países, a otros talleres, y ha desarrollado también en los lugares donde trabajó. Hablemos aquí, por ejemplo, de la metodología de la sinceridad expresiva controlada, para la composición escénica creativa, ¿no?, o sobre todo aquí por ejemplo, ¿no?, de este método para teatro educadores, que es la comunicación sensible, ¿no? Ahora, aquí vamos con otra arista, ¿no?, de Raes, no solamente como un teórico, digamos, un hombre que siempre reflexionaba en torno a la actividad artística y al teatro, sino también hablemos de Raes como educador, ¿no?, porque él se sentía, ¿no?, digamos, en su más alto, digamos que su felicidad era parte también de ser un profesor de teatro, ¿no? Y él, para Raes, ¿no?, la formación del profesor de teatro y la formación teatral en general involucra muchísima rigurosidad, ¿no? Se exige una preparación que abarca toda la vida, ¿no? Porque para él el profesor no deja de ser profesor de teatro, no deja de aprender nunca, y siempre está y debe de observar la realidad, de observar los comportamientos, de estar atento a los nuevos lenguajes, a nuevos movimientos y expresiones, ¿no? Porque el profesor de teatro no deja de aprender, ¿no? Su preparación es exigente porque no enseña arte para repetir formas logradas, diría él, sino también y sobre todo para transformar y renovar estas formas del arte. Ahora, Raes es sin duda también un impulsor, ¿no?, de la formación del teatro para niños, ¿no? Para él, ¿no?, la formación del profesor de teatro para niños y del artista del teatro para niños es tan exigente como digamos que la del teatro para adultos, ¿no? ¿Por qué? Porque quien trabaja en teatro para niños debe, según Raes, ¿no?, ser un conocedor, por supuesto, de las necesidades, un conocedor también de los procesos cognitivos de los niños, pero también es en esencia un artista, ¿no? Ser un trabajador del teatro para niños no significa dejar de lado el arte y este ámbito, digamos, este lado estético, que es para él fundamental, ¿no?, el momento de hablar de teatro, más allá, por supuesto, de los usos que se pueda dar. Ahora, por supuesto que la formación, ¿no?, de este artista del teatro para niños, como dijimos, es muy exigente, ¿no? Requiere que sea una persona que constantemente no sea
lectora de libros para niños, sea un buen lector y hacedor de teatro para niños, y no debe dejar jamás también de estar preparado, ¿no? Como mencionaba, entonces, Raes plantea, ¿no?, en este libro sus ideas, testimonios, porque no deja de, cada vez que reflexiona, ¿no?, a nivel teórico, no deja de dar un ejemplo a partir de sus experiencias y a lo largo de toda su vida como profesor. Ahora, él desarrolla el método de comunicación sensible, ¿no?, que es una estrategia pedagógica sobre todo y especialmente para profesores de teatro, ¿no? Este fundamenta el método de comunicación sensible, en primer lugar, en la empatía, ¿no? Porque es necesario saber y conocer y reconocerse en el otro, pero también en el posicionamiento, ¿no? Porque es muy bien, nosotros podemos conocer a otra persona, estar en contacto con ella, reconocerla y reconocer sus necesidades, pero también requiere que sepamos, ¿no?, de qué manera esta persona no quiere que nos acerquemos a ella, ¿no? Debe haber una posición, ¿no?, en torno a la interacción que tengamos con la otra persona. Y esto lo ejemplifica muy bien, ¿no?, con casos en los que podría encontrarse, por ejemplo, el artista o el profesor de teatro con niños y poblaciones vulnerables, por ejemplo, en donde es necesario, ¿no?, el reconocimiento, ¿no?, de esas necesidades y de esos espacios y contextos para poder, ¿no?, digamos que incorporar el lenguaje. Ahora, por supuesto que la comunicación sensible tiene como propósito la realización del óptimo. Él llama realización del óptimo a la búsqueda y el logro, ¿no?, de estas cualidades individuales, ¿no?, y que atiende, ¿no?, a partir de esta empatía, atiende cada necesidad muy distinta, muy, muy individual además, ¿no? Ahora, por supuesto que el fundamento, ¿no?, de la comunicación sensible es el acto teatral. Por otro lado, para no quitar mucho tiempo, ¿no?, sigamos con las ideas, porque en realidad El arte del hombre es un libro denso, ¿no? Es un libro denso, sobre todo, ¿por qué? Porque Ernesto Raes nunca dejó de prepararse, ¿no? Era un investigador muy actualizado, ¿no?, en torno a las nuevas ideas y nuevas teorías, en torno no solamente al teatro, sino también a la sociedad, ¿no? Ahora, él plantea, ¿no?, también a partir, ¿no?, de todas sus experiencias en el Colegio Ricardo Palma, a partir de sus experiencias en la misma ENSAT, en el Grupo Histrión, ¿no?, que sin duda el teatro no tiene o no ha tenido, ¿no?, el lugar que merece, ¿no? Y esto es inevitable, pero él traduce y hace una síntesis de la historia del teatro en el Perú, ¿no?, de la enseñanza del teatro del Perú además, y de la forma en cómo se aborda, ¿no?, la educación artística. Propone incluso un programa para trabajar el teatro en la infancia y en la juventud, y además cuestiona, ¿no?, que se mercantilice, ¿no?, el teatro para niños, porque para él, como dijimos hace un momento, el teatro para niños y para jóvenes debe ser sobre todo riguroso, ¿no? No deben dejar de plantearse con la misma seriedad que en otros casos, ¿no? Por ello es que reclama, ¿no?, una institución que se dedique, ¿no?, exclusivamente para formar, ¿no?, artistas que desarrollen, ¿no?, teatro para niños. Propone además, porque la mirada del arte del hombre es panorámica, ¿no?, y él también hace una observación, ¿no?, y de las necesidades del teatro en el Perú, de la necesidad de una descentralización del teatro, ¿no?, de la necesidad de una buena, digamos, serie de estudios críticos, ¿no?, que sean
muy rigurosos, ¿no? Incluso establece pautas, ¿no? Para desarrollar un buen análisis crítico, ¿no? Habla también del mercado teatral, ¿no? De las posibilidades que tienen ahora los artistas teatrales, ¿no? Y incluso de cómo es que pueden haber ciertas contradicciones, ¿no? En estas nuevas posibilidades. Y es, como dijimos, un libro muy profundo para conocer no solamente, digamos, que aspectos teóricos del teatro, la historia del teatro para niños, o la metodología que desarrolló Ernesto Ráez, sino también es un libro que tiene una dimensión humana muy grande, ¿no? Leer el arte del hombre es sin duda acercarse a Ernesto Ráez como un pensador global, ¿no? Muy abarcador y que sin duda se queda, es decir, si uno lee el libro va a notar que no basta, ¿no? Que se nota y es evidente que el maestro ha desarrollado muchas más ideas, ¿no? Ha contribuido con muchas más nociones teóricas e históricas y toda una serie de estudios que se encuentran, por ejemplo, desde su blog, ¿no? Que es un espacio fundamental, ¿no? Para conocer desde la historia del teatro para niños, hasta términos sobre la disciplina del artista, o reflexiones en torno, por ejemplo, a Stanislavski, que están presentes en su blog y también en sus redes sociales, ¿no? Basta ver el perfil de Facebook, ¿no? De Ernesto Ráez para notar que era un hombre que jamás dejaba de producir conocimiento, y El arte del hombre, que es una publicación que era necesaria, es sin duda una síntesis, ¿no? De buena parte de su labor. Sí, efectivamente, ¿no? Tenemos, gracias a este libro, un testimonio, ¿no? De todo su conocimiento en todos los aspectos teatrales, ¿no? Él ha sido director, dramaturgo, maestro, ¿no? Entonces todo eso está condensado en esta publicación. Muchas gracias, Jorge, por tu análisis y por tus comentarios. Continuando con la mesa, vamos a dar paso a nuestra segunda invitada, Guadalupe Vivanco. Ella es licenciada en teatro con especialización en teatro en la Universidad de Sao Paulo y teatral en la Escuela Nacional Superior, maestrante en literatura infantil, juvenil y animación a la lectura en la UCSS. Participó en festivales de teatro en Brasil, Paraíba, MIT 2015, Grupo ENSAD, Francia, Nanterre de Teatro, Nanterre, Perú ENSAD, ITI UNESCO 2010, Muestra de Teatro Universitario TUTP 2011, Festival de Teatro Universitario 1 2011, Festival de Teatro UCH 2015, Festival de Narración Oral Huillaycuy 2015, entre otros. Muy buenas noches, estimada Guadalupe. Es realmente un gusto contar con tu presencia esta noche. Gracias, María Inés. Me están escuchando entonces. Bien. Jorge, coincido mucho contigo, en el sentido en el que el maestro nos dejó evidentemente un legado. El arte del hombre es legado para todos los que estamos vinculados al quehacer teatral, inclusive aquellos que no estamos vinculados. Y ahora vamos a ver un poquito por qué. Es un espejo, en realidad, de lo que es hacer teatro, vivir en el teatro, ser el teatro, ¿no? Entonces creo que las dimensiones a las que nos lleva este libro es un poco eso. Es un reflejo de aquello que es ser y hacer teatro, vivir haciendo teatro, ser el teatro, ¿no? El arte del hombre, entonces, parte por la idea de que el hombre tiene en el teatro esta posibilidad para expresar todas las actividades que tiene como vitales, esenciales, ¿no? El texto plantea eso. Ernesto nos confronta con la idea de que el hombre tiene en el teatro esta posibilidad. O sea, es cierto que pueden existir diversas dimensiones, pero el teatro es la posibilidad mayor que encuentra para que el hombre pueda expresar sus actividades vitales, esenciales. Entonces, al hacer eso, expresa una visión de mundo.
Aquel que hace teatro, aquel que piensa el teatro, aquel que reflexiona sobre el teatro, aquel que dirige, actúa, interpreta, enseña, expresa una visión de mundo. Y es ahí donde tal vez radica el valor del teatro ser catalogado como arte. La posibilidad infinita que tiene el hombre, el ser humano, para poder expresar una visión de mundo gracias al teatro, ¿no? Entonces, cuando hablamos del arte del hombre, es cierto. Mencionabas tú que es un texto híbrido, un legado, una experiencia, es una bitácora, ¿no? De un actor. Nosotros siempre a los estudiantes, recuerdo que siempre se les dice que estén acompañados de un cuaderno, ¿no? Da Vinci andaba con su bitácora anotando y cuestionándose cómo vuelan las aves y diseñando prototipos de máquinas que en su tiempo fue considerado una locura. Ernesto es igual, fue igual, es igual. Estuvo todo el tiempo anotando, registrando lo que no solamente él tuvo como experiencia como maestro, sino a lo largo de tantos años y de toda una vida vinculada al teatro, vio en sus estudiantes, vio en todos los actores que hemos pasado en algún momento por sus salas. Entonces, para un actor, para un pedagogo, para cualquiera que haga teatro, para un hombre de teatro en sí, en todas sus dimensiones, el teatro es esa composición estética, ¿no? El teatro es una composición estética. Entonces, esta composición estética, ¿qué me llama? ¿No? A una reflexión. Me llama a esta reflexión, a una reflexión sobre toda y cualquier actividad artística. Todas las actividades artísticas que uno pueda desarrollar, pues bien, puede decantar en una producción, en una obra escrita, en valores intrínsecos que pueden estar dentro de un texto. Lo que está en ella y lo que se desprende hacia el otro. Y creo que ese es el valor importante del texto de Ernesto. Este hecho de pensar siempre en el otro, en todo un legado y todo un tratado del teatro pensado, no solamente hacia el autoconocimiento y a esta posibilidad que tengo de manifestación artística en sus múltiples dimensiones, sino que todo ese valor intrínseco, todo aquello que yo produzco, todo aquello que yo puedo generar, tiene sentido cuando está hacia el otro. O sea, tiene sentido cuando hay este encuentro. Y creo que eso es otra de las particularidades que rescato del texto. No voy a hablar, es imposible hablar de un maestro, de la trayectoria de Ernesto y de un libro que es como un compendio para todo actor y para todo aquel que estudia, que hace, que enseña teatro, pero quiero hablar de las impresiones que rescato a la luz de las experiencias que he tenido como alumna de Ernesto, como compañera de Ernesto, como amiga de Ernesto en distintos momentos, ¿no? Entonces, una de las cosas entonces primordiales es que todo hecho teatral y todo aquello que nosotros podemos reflexionar y que podemos producir en una puesta en escena, en estas composiciones estéticas, tienen sentido cuando se da el encuentro con el otro y cuando está pensado hacia el otro. Y ahí tiene mucho que ver la idea de la comunicación sensible, ¿no? Que vamos a ver dentro de un ratito, dentro de un momento, ¿no? Entonces, al igual que cualquier objeto de estudio, el teatro también postula sus reflexiones. El teatro también tiene sus propias reflexiones. Reflexiones sobre los problemas del arte, sobre los problemas que el arte trae consigo. Y aquí cito a Ernesto. El arte teatral es el hombre siendo signo del hombre, ¿no? Ya lo hemos mencionado también con Jorge, pero es eso, es esa reflexión, es ese objeto de estudio que postula sus propios cuestionamientos. Entonces, es una manera de pensar el teatro desde esta postura del hombre siendo signo del hombre. Y este siendo signo del hombre es rico porque nos reconocemos en esa corporalización de aquello que estamos viendo, ¿no? El hombre puede tener esta capacidad de poder reconocerse en el otro, de poder observarse en el otro, ¿no? A través de ¿qué? De los comportamientos, ¿no? De los comportamientos, ¿no? Entonces, estos comportamientos, este reconocer esta corporalización se da en la estructura que uno va diseñando
para que esto suceda, ¿no? En la estructura que se va a diseñar, en la arquitectura que se va a generar para que esto suceda. Y ahí es lo que Ernesto, cito nuevamente a Ernesto, es el ser real actúa como significante de seres humanos ficticios. ¿Cuán importante es entender nuestro posicionamiento como hombres de teatro, como creadores, como maestros, como actores, ¿no? O sea, cuán importante es entender las dimensiones en las que el hecho teatral nos permite, ¿no? Nos conlleva a eso. Entonces, qué importante es reconocernos en esta corporalización del otro a través de estos comportamientos, ¿no? El ser real actúa como significante de seres humanos ficticios. Esto me recordó a una de las clases que tuve con Ernesto allá por el año 2005. Y recuerdo que en una de las sesiones, es un paréntesis, ¿no? En uno de los encuentros, Ernesto nos habló de cómo el teatro está en todas las culturas y en todas las manifestaciones culturales de los pueblos. Y nos contó una de las leyendas de Amaterasu, que recuerdo que me quedó grabado, ¿no? Cómo en Japón consideran que se inicia el teatro a partir de la leyenda de Amaterasu, que no la voy a contar ahora. Pero a partir de ese momento, el cuestionamiento fue, o el trabajo fue, que todos empecemos a indagar entonces estas manifestaciones de dónde las culturas creen o de dónde pudo haber empezado el teatro. Yo venía de Brasil, ¿no? Yo había estudiado en Brasil. Y recuerdo haber escuchado la leyenda de Xua Xua, que es una mujer que a orillas del río, cantando, peinándose y adornándose, a orillas del río, acerca su rostro al río y se observa. Y entonces para este pueblo indígena decían que el teatro, el arte, nacía en el momento en que Xua Xua, esta mujer, se observó, porque el teatro era eso, el arte de verse viendo, ¿no? Entonces, eso es lo que nos postula esta idea del reconocernos en la corporalización de los comportamientos, el ser real que actúa como significante de los seres humanos, ¿no? Es el arte de vernos viendo. El teatro permite ese juego, pues. El teatro permite ese juego entre el público, entre el actor y sus comportamientos que están dentro de estas relaciones que se establecen necesariamente en un tiempo y un espacio determinado, ¿no? Jorge mencionó una cita. Sí, es una cita, es un encuentro, se convoca, hay un acontecimiento preparado, organizado para que se dé en un momento, en un espacio y tiempo configurado y que ahí estos comportamientos van a establecer relaciones. Y ese juego solo es posible gracias al teatro. Es distinto los otros lenguajes artísticos. El teatro tiene este poder energético, por eso es que hablamos del teatro como un centro proteico, ¿no? Ahora, para todo investigador teatral, un poquito yéndome al lado de la investigación y destacando solamente el enfoque de la investigación dentro del texto, porque lo podemos ver desde distintas miradas, pero destacando el enfoque de un investigador teatral, es necesario ese posicionamiento como sujeto investigador, pues, que trabajo sobre mí, mi entorno, sobre sí mismo, sobre su entorno, que ejecuto una composición sobre un comportamiento, ¿no? Que está dentro de un espacio preestablecido. Este comportamiento que se da en el espacio, las cosas que vamos creando, que vamos configurando y las propuestas que cada actor trae y que se enriquecen el diálogo con el director, que cuestionan los textos que un dramaturgo escribió y que se confronta con el lenguaje del escenógrafo. Todo eso es el quehacer teatral, es toda la configuración del teatro y es ahí que todo investigador necesita pues posicionarse, ejecutar esa composición
sobre el comportamiento dentro de un espacio preestablecido, hace que se dinamicen esos 3 planos que Ernesto destaca. Y es lo que yo quiero destacar aquí también, porque eso porque eso nos permite tener una mirada más amplia, no solamente como profesores de teatro, no solamente como actores, como investigadores, como maestros, como todo ser que se relaciona con otro, en realidad, ¿no? Ernesto hablaba de este comportamiento dentro de un espacio preestablecido y que se dinamizaban los planos reveladores del yo, decía él, ¿no? Estos planos reveladores del yo. Este yo subjetivo, este yo social y este yo material, ¿no? Se revelan en esta configuración de comportamientos, en ese entorno, en ese espacio preestablecido, en ese tiempo, se configuran estos 3 planos del yo. El yo subjetivo se revela a través de los gestos, se revela a través del habla. El yo social se manifiesta en las relaciones sociales que se van a presentar. El yo material se puede apreciar a través de las declaraciones, de las rutinas, de los textos que se van a enunciar. El teatro, entonces, no va a ordenar comportamientos aislados. No es que el teatro va a decir, vamos a ordenar este comportamiento. El teatro no ordena comportamientos aislados. Él dice que más bien ordena relaciones humanas. Otra mirada dentro de lo que es el arte del hombre, ¿no? El teatro ordena relaciones humanas. Hay que destacar la mirada muy humana de Ernesto a través del arte teatral, ¿no? Preocuparse por este vínculo que se genera entre maestros, alumnos, actores, directores, ¿no? El teatro es un relato que se va a presenciar. El teatro es un relato que se va a presenciar, que observamos y que podemos pues finalmente en ese aquí y ahora presenciar aquello que está por detrás. Y por eso es que es riquísimo hoy en el plano de la investigación que los estudiantes cuestionen textos que fueron escritos 500 años antes de Cristo o que confronten textos que fueron escritos por Shakespeare o por Federico García Lorca o por muy contemporáneos que sean. Permite este relato, esa presencia en ese aquí y ahora, pero ese relato refiere una situación. Ese relato que vamos a presenciar refiere una situación y esa situación nos permite ver sujetos que están en relación y la acción narrada no se puede separar de la acción de los sujetos actuantes. Esa acción que se va a narrar no puede estar desasociada de los que están actuando, de la acción de aquellos sujetos actuantes. Es en sí el teatro un relato que se presencia. Esa frase me encanta de Ernesto, un relato que se presencia. Vayan más allá de lo que está simplemente en el texto. Es un relato que voy a presenciar, que voy a encontrar, que voy a encontrar matices, y ahí vamos a retroceder, a hablar de las ideologías que hay por detrás, etcétera. Pero es eso. Es eso. El teatro es un relato que se presencia en un tiempo y espacio determinado, en una relación donde esa acción narrada va a ser inseparable de la acción de los sujetos que están actuando. Ernesto nos deja varios legados. Ernesto nos deja solamente vamos a hablar del arte del hombre, que en realidad es un texto que tenemos que tener, todo aquel que hace teatro lo tiene que tener en todo momento, ¿no? En todo momento. Porque es eso, reflexiones, que es una reflexión. El libro se llama El arte del hombre, reflexiones de un profesor de teatro. Miren la humildad con la que Ernesto se llama, ¿no? Un profesor de teatro. Reflexiones. ¿Qué es la reflexión? Un proceso del pensamiento, un proceso natural del pensamiento. Analizo, interpreto, aclaro, relaciono ideas, enlazo una idea con otra, creo conclusiones, postulo consecuencias de algo, reflexiones. Y eso es el arte del hombre, reflexiones de un maestro. Uno de los legados que nos deja es lo que él, por sus siglas, llama SEA, sinceridad expresiva autocontrolada.
No podemos hablar en el corto tiempo que tenemos de todo ello, pero es interesante que todos ustedes acudan al texto, porque quien anima, dice Ernesto, y lo voy a leer, dice, el animador de la SEA, de la sinceridad expresiva, autocontrolada, maestros, tú, nosotros, que estamos en vínculo y en relación con el otro, debe ser un experto en técnicas de promoción a la creatividad. Ahora que estamos empezando la escuela, ¿no? Tú que trabajas con mentes vivas, ¿no? Que hay que trabajar con libros vivos, ¿no? Debe ser, dice, un experto en técnicas de promoción de la creatividad, de desarrollo lógico y absurdo. Porque el teatro nos permite ese juego. En las cosas absurdas puedo encontrar el sentido. De mecanismos combinatorios reales u oníricos, de certidumbre e incertidumbre tal vez. Aquel que trabaja la sinceridad expresiva autocontrolada, llamado por sus siglas por él como SEA, necesita ser un promotor, aquel que enciende el fuego, y no aquel que trae agua y dice cálmense y cállense. Hay que encender el fuego, dice, ¿no? De la creatividad. Va de la mano del comportamiento escénico creativo, que en las siglas Ernesto llama CEC, el comportamiento escénico creativo, ¿no? Y ahí es importante destacar porque tanto para el esquema de la sinceridad expresiva autocontrolada y del comportamiento escénico creativo, que eso debe ser material obligatorio para todo aquel que estudia teatro, que pretende enseñar teatro también, ¿no? Él habla de las aristas, pues, ¿no? Cómo se configura esto, ¿no? Y entonces el actor está ahí en el centro. El actor es el centro, la imaginación, ahí está, con su propia energía. Tiene la corporalidad del lado, tiene el espacio escénico del otro, tiene el sentido estético, la observación, tiene la ética. O sea, no puede estar separado. Y a eso se suma el comportamiento escénico creativo. Hay una cosa que va de la mano. Hay muchos diagramas que Ernesto plantea para trabajar esta sinceridad expresiva autocontrolada. Hay diagramas, jóvenes, diagramas que te permiten entender cómo es que él postulaba y cómo es que se generaban estas dimensiones en el espacio escénico, ¿no? Este comportamiento escénico creativo. Y va de la mano de lo que él llamó y que bien mencionó Jorge, la comunicación sensible. Yo conocí la comunicación sensible en el 2005. Ernesto la estaba proyectando y nos pasó en aquella oportunidad una fotocopia de lo que él estaba escribiendo. Ustedes saben que él era así, el consueta. Siempre estaba escribiendo y sus fotocopias te las iba dando e iba compartiendo las cosas que él pensaba. Reflexiones de un maestro, ¿no? Y hablaba de la comunicación sensible como la idea de un acto de comunicación, pero de un acto de comunicación plena, en el mayor sentido de la palabra, pleno total. ¿Y a qué le vamos a llamar pleno? A este intento por nosotros hacernos entender, comprender, pero sobre todo comprender a los demás. No es solamente que ellos me entiendan, yo también tengo que entenderlos. Y creo que ahí radica la esencia de la comunicación sensible, en esa necesidad y en esa mirada que se da del yo en mi comunicación plena, hacerme entender, pero también entenderlo al otro. Y ahí hay algo más también que destacar. Porque a veces cuestionamos, ¿no? Alguna vez he trabajado en colegio, porque a veces cuestionamos, no quieren trabajar, la improvisación que planteo no funciona, no sirve, no me sirve, no sé qué hacer, ilumíname, Stanislavski, Grotowski. ¿Y qué dice Ernesto? Para trabajar con niños hay que entender qué es lo que el niño quiere expresar y qué es lo que al niño le interesa. Si no, no va a funcionar ni el mayor juego que propongas. Y yo recuerdo uno de los juegos que él nos hacía hacer, la del niño sol, que todos deben haberlo hecho y lo deben conocer. Y si no lo conocen, pues vayan a indagar. Ahora hay mecanismos virtuales que te van a permitir entender el niño sol. Pero qué experiencia más rica la de jugar con el niño sol y la de trabajar con todas las dimensiones del ser humano a través de esta comunicación sensible. Creo
para terminar un poco y no alargar, me estoy extendiendo mucho, perdónenme. Creo que Ernesto nos ha dejado un legado que quienes hemos tenido la experiencia, al leerlo lo vemos, ¿no? Al leerlo lo vemos, al leerlo lo entendemos, al leerlo pareciera que en algún momento hemos tenido esta experiencia también junto con él, ¿no? La comunicación sensible, el periodo de comunicación, el trabajo cooperativo, el periodo de ejercicio crítico, el periodo de propuestas creativas. El arte del hombre, reflexiones de un profesor de teatro, son esas, sus ideas, sus pensamientos, sus experiencias, sus aciertos y probablemente desaciertos que hicieron que replantee muchas de las cosas que están acá. Ernesto era un hombre de praxis, Ernesto era un hombre de experiencia, de ir al espacio, de confrontar, no de quedarse con las cosas aquí, sino de confrontar. Y en esa confrontación, pues bien, analizar, reflexionar lo que él decía, capitalizar, ¿no? Entonces, creo que he capitalizado algunas de las impresiones del arte del hombre, reflexiones de un profesor de teatro, y esto nos permite entender algo, la dimensión en la que Ernesto está. Y quiero por eso leer a Mario Quintana, de la muerte. Y un día, listo, me acabo. Que sea lo que ha de ser. Morir, ¿qué me importa? El diablo es dejar de vivir. Y Ernesto no ha dejado de vivir. Gracias. Ay, perdón, estaba sin audio. Te decía, Guadalupe, que muchas gracias por tus palabras, y exactamente, ¿no? Ernesto no ha muerto, él todavía está presente en nuestras reflexiones, en su libro, en todos los recuerdos que nos hemos llevado de él. A mí ahora que los he escuchado a ambos, ¿no? Me quedaba un poco esta idea de que justo hace poco hemos presentado este libro que se llama Artistas Investigadores, Producción de Conocimiento desde la Escena, una filosofía de la praxis teatral, ¿no? Que coordinó y editó Jorge Dubati, y en el artículo donde él habla precisamente trata sobre esto de los artistas investigadores, ¿no? Estos artistas que plasman en un texto, en una reflexión, en unos ensayos, todo lo que han aprendido en la praxis teatral, como, digamos, Stanislavski, ¿no? Etcétera, ¿no? Grandes maestros artistas, ¿no? De la historia del teatro. Entonces me parece que Ernesto Raez se suma ahora también con este libro que publicó el 2017, se suma a este legado de artistas investigadores, ¿no? Que desde la praxis teatral han germinado reflexión que ya deviene en investigación, ¿no? Y que no debe ser, digamos, comparada negativamente con tal vez los libros más teóricos, ¿no? O libros más conceptuales, ¿no? Es que sería interesante empezar a ver a las generaciones de ahora, tanto en investigación, en actuación como en pedagogía, empezar a ver, cuestionar estos planteamientos, que de eso se trata, cuestionarlos y llevarlos al espacio, a la sala de aula. ¿De qué se trata esta comunicación sensible? Pues vamos al espacio, ¿no? ¿Cómo son estos yo que se revelan en este encuentro? Pues vamos al espacio, ¿no? Entonces, creo que de eso se trata, ¿no? De revitalizar lo que está escrito, pero solo se puede revitalizar yendo a la práctica, porque si no, solo nos vamos a quedar en sí, no sé, tal vez, ¿no? Entonces, qué mejor que hablar después de la experiencia, que eso es lo que ha hecho, ¿no? Stanislavski, Eugenio Barba, Ernesto Raez, todos ellos han hecho teatro, y desde la experiencia de hacer teatro es que postulan, piensan, escriben
reflexionan el teatro. Claro, y lo ha sistematizado con, digamos, nociones conceptuales, ¿no? Comunicación sensible, óptimo personal, sinceridad expresiva autocontrolada, comportamiento escénico creativo, ¿no? Varias categorías que nos van a orientar dentro de su pensamiento, que me parece maravilloso dentro de este libro. Y ahora, un aspecto quizás anecdótico, pero que tal vez tenga que ver, ahora que él ha partido a otro plano, muchas personas que lo conocieron han compartido por redes sus testimonios personales de cómo fue el vínculo con él, ¿no? Y lo que yo veía es que él siempre dejaba mensajes, dejaba papelitos, dejaba recuerdos, ¿no? Muy personales a propósito de esa experiencia en particular, ¿no? Un estreno o alguna presentación o una despedida o un alumno iba a estrenar, entonces le regalaba un libro. Entonces creo que en esa práctica, ¿no?, se evidencia esto de la comunicación sensible, ¿no? Esto del vínculo, ¿no? Porque no es solamente un encuentro donde yo digo algo y yo enseño algo y el otro aprende, no es eso. Es un vínculo que se gesta y es un comprender al otro y comprenderme yo. Entonces, no hay manera. Tú pasabas por una clase de Ernesto y no hay manera, lo tienes hasta el día en que yo también me haga polvo seguro y soplen por ahí mis cenizas, ¿no? No hay manera, te vinculas eternamente y eso es lo que él generaba, ese vínculo, ¿no? Con el estudiante, con el joven, ¿no? Hasta para sancionarnos, ¿ah? Porque yo también tuve mis trifulcas con él, o sea, hasta para sancionarnos. Tenía la palabra, y ¿sabes qué? Lo que me encantaba, porque yo tuve una discusión seria de alumna a maestro, cuando fui su alumna, y le cuestioné la comunicación sensible, porque le dije que era insensible, había sucedido algo que no viene al caso, pero le dije, maestro, usted que está proponiendo la comunicación sensible, ¿cómo es posible? Me escuchó, y después de escuchar me dijo, bien, vamos a hablar. Y empezamos a hablar. O sea, hasta las discusiones se tornaban momentos de aprendizaje a partir de lo que había sucedido y entendí entonces la comunicación sensible, porque los conflictos aparecen, pues, ¿no? Pero hay que transformarnos y hay que capitalizar, que esa era la palabra que él siempre gustaba, ¿no? Capitalizar los momentos, ¿no? Capitalizar el encuentro, capitalizar el momento, ¿no? Tendremos que hacer una velada. Incluso capitalizar ese momento de tensión, ese momento de discusión, siempre bajo la premisa de la empatía, ¿no? Siempre bajo la premisa de la apertura y de no cerrarse, sino de, ok, ¿no? A ver, discutamos, ¿no? Compartamos los argumentos, las ideas, a ver, ¿no? Sí. Y bueno, vamos a mencionar ahora unos comentarios que vienen en redes. Miluja Guamanila comenta, Raes reúne todas las características de un gran maestro, pero especialmente una de las más difíciles, dejar huella en la capacidad reflexiva de sus estudiantes. Es lo que nos comenta Miluja Guamanila. Y bueno, antes de informarles, ¿no?, cómo adquirir el libro, vamos con unas palabras finales de nuestros invitados para ya ir cerrando esta presentación. Jorge, unas palabras finales. Claro, escucho Guadalupe y es evidente también cómo es que Ernesto Raes ha dejado huella, ¿no? Cómo no ha dejado de ser un maestro más allá de las aulas, ¿no? Y esto se condice con lo que él mismo siempre aseveraba, que se consideraba en esencia un profesor de teatro, ¿no? Y esto lo acompañaba toda la vida, y esto de seguro todos sus estudiantes, aquellos que tenían impensado, por ejemplo, que esa eminencia iba a ir a verlos al teatro, ¿no? Que era una forma también de ser un maestro, ¿no? De acompañar al estudiante más allá de mi clase, ¿no? Eso me parece sin duda fundamental. Es un gran ser humano, ¿no? Además de un gran intelectual, de un gran artista, era un gran ser humano, y sin duda el arte del hombre condensa, y sus propuestas además no se condicen con esta humanidad que propone, que está presente en Ernesto Raes. Es urgente leerlo, ¿no? No solamente para aquellas personas que están preocupadas por
reflexionar sobre el teatro, sino también todo pedagogo debería tal vez leer el arte del hombre, ¿no? Es una manera muy interesante de pensar la interacción, ¿no? Del profesor, el estudiante, y además de la interacción humana de por sí. Me parece urgente leer a Ernesto Ráez. Genial, muchas gracias, Jorge. Guadalupe, unas palabras finales. Veo algunas preguntas que no podemos responder, pero solamente una respuesta que va a ser como reflexión final. Alguien dice, ¿cómo hacer entender que un maestro también es actor, artista, educador? Ahí está la comunicación sensible. No es que tú hagas entender, hay que hacer. Y en el hacer, esa persona o esos que creen que no son, qué sé yo, en el hacer probablemente al pasar por la experiencia comprenderán la dimensión que tiene su profesión, su carrera, su misión, su vocación. Entonces no es una imposición, no te voy a hacer entender, hagamos. Y en el hacer, aprendamos. Creo que es eso. Yo sugiero, a modo de sugerencia a la escuela, generar un espacio de intercambio entre pedagogía y los profesores de pedagogía, de repente hacer un laboratorio de la comunicación sensible, un laboratorio de hacer una experiencia de una sesión de clase, ¿no? A través de una sesión X, ¿no? Ernesto trabajaba así, él tenía 3 temas y decía, hoy vamos a hablar las 3 dimensiones del yo. El yo A, B, C. Creen la escena. Vaya uno a imaginar cómo iba a hacerlo. Pero salían cosas espectaculares. De eso se trata. De provocar. Provocar a la acción. Y esa es la respuesta. Vámonos con eso. Genial. Muchas gracias, Guadalupe. Y bueno, esta ha sido la mesa de comentarios sobre el libro El arte del hombre, reflexiones de un profesor de teatro, nuestro querido maestro Ernesto Ráez. Acá estamos los 3 ya con el libro. Y bueno, para todos los que quieran adquirir el libro, vamos a estar este día martes 30 de marzo, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, en la sede principal en SAT, calle Esperanza 233 Miraflores. El libro está a 40 soles al público en general y 20 soles a comunidad en SAT. Y para más información, escribir a fondoeditorial@ensat.edu.pe. Entonces, ya lo saben, ¿no? Pueden escribirnos y contactarse con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí, a nuestros queridos docentes invitados. Muchas gracias por asistir a esta mesa de diálogo. También muchas gracias a todos ustedes por estar pendientes de esta publicación, de esta presentación. A propósito de esta publicación, invitamos al público a adquirir el libro, también a compartir este video y también a estar muy atentos a nuestras redes sociales porque tenemos más actividades en esta semana de homenaje al maestro Ernesto. Este es el 3er día, falta el 4º, el 5º, hasta el domingo, ¿no? Hay presentaciones de teatro, más conversatorios, etc. Entonces, mil gracias por su asistencia, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima. Gracias. La luz no se ha apagado. La luz no se ha apagado, Ernesto. Ernesto Ráez Mendiola. Primero señor, luego profesor, después será el maestro y amigo, el confidente, el coleguita, y una carga de adjetivos positivos hacia tu forma de ser como ser humano. Es imposible no estar triste. Tu ausencia nos duele, pero los recuerdos dentro y fuera de un escenario nos trae una sonrisa de algo que recibimos de gente buena y sabia como tú. Ernesto, estás viajando a la eternidad, pero en la tierra
serás siempre eterno, siempre eterno.